Gracias por la presentación, Carlos. Pero primero, gracias a ustedes por venir. Yo pensé que iba a hablar solo, pero me da gusto. Bueno, este tema es un tema que prácticamente forma parte de una línea de trabajo nuestra, en donde hemos venido evaluando digamos que el impacto de la multiparidad en algunos aspectos e inclusive en algunas patologías. Comenzamos. La hipótesis inicial fue que a través de un estudio que publicamos sobre multiparidad como factor protector de osteoporosis y riesgo de fractura, pensamos que la multiparidad podía tener un efecto de pronto a nivel de la enfermedad cardiovascular, y comenzamos a trabajar en esto. Pero ¿qué sucede con el embarazo? El embarazo provoca unos cambios dramáticos en la fisiología de la mujer, en donde esos cambios dramáticos se mantienen durante los 9 meses del embarazo y se repiten en la medida en que vienen otros embarazos. Tenemos, por ejemplo, que las hormonas, desde el punto de vista de su secuencia, la FSH, LH, pero principalmente hacemos énfasis en el estradiol y en la progesterona, en donde las variaciones durante el ciclo menstrual van oscilando y tiene sus valores máximos a mitad del ciclo en cuanto al estradiol, y esos valores máximos se sostienen hasta el final del ciclo, en donde se producen estos cambios bruscos para que luego nuevamente comience la otra fase de la menstruación. ¿Qué pasa durante el embarazo? Durante el embarazo hay un aumento de las hormonas, particularmente la progesterona, pero principalmente el estradiol. El resto de las hormonas también se modifican, pero nosotros queremos hacer énfasis en estas dos y principalmente en el estradiol. El estradiol alcanza, como vamos a ver, valores que en la etapa prepuberal, en los niños, los valores de estradiol están menores de 10 picogramos por mililitro. En el hombre se mantiene por debajo de los 60 picogramos por mililitro, mientras que en la mujer que está ovulando está entre 30 y 100, con una fase tardía folicular de hasta 400 picogramos y una fase luteal que se mantiene entre 60 y 150. Pero ¿qué sucede durante el embarazo? Que durante el primer trimestre del embarazo alcanza valores hasta de 3000 picogramos por mililitro, llegando prácticamente a 10.000 picogramos por mililitro en el segundo y tercer trimestre, y es así como se mantiene durante todo el embarazo. O sea que estamos partiendo de unos valores de estradiol de alrededor de 150 a 200 picogramos durante la etapa reproductiva y durante la fase menstrual en la mujer, con cambios totalmente significativos e importantes, alcanzando valores de hasta 10.000 picogramos por mililitro. Pensamos nosotros que algún efecto debe dejar en la mujer embarazada, aparte de su proceso de gestación, desde el punto de vista de sus cambios anatómicos y fisiológicos. Pero esta situación se repite en el momento en que se presenta otro embarazo, y así sucesivamente. De modo que las mujeres, si tienen un embarazo y continúan con el segundo y el tercero en forma
secuencial y prácticamente sin intervalos entre ambos, pues podemos decir que una mujer que al final de su tercer embarazo ya lleva 3 años con valores de estradiol en 10.000 picogramos. Nosotros en el trabajo que publicamos en varias revistas indexadas, decíamos que precisamente esa era la protección que los cambios hormonales y particularmente el estradiol le daba a la mujer desde el punto de vista de osteoporosis y fracturas. Pero ¿qué pasa con otros aspectos? Y en este caso comenzamos a investigar qué pasaba con estos cambios de la multiparidad, con estos digamos, oscilaciones tan importantes de las hormonas y particularmente del estradiol. Y tenemos que durante el embarazo aumenta la secreción de insulina para mantener los niveles de glucosa tanto en el embarazo como en el periodo de posparto, o sea que la célula beta se expande para adaptarse a una insulinoresistencia progresiva. En el largo plazo, no se sabe exactamente si los embarazos o el embarazo o los embarazos repetidos tengan implicaciones a largo plazo para las enfermedades metabólicas, puesto que estos cambios, digamos desde el punto de vista fisiológico, porque son cambios fisiológicos, pero cambios fisiológicos debidos a la gestación, pudieran tener un impacto en el estilo de vida y particularmente si pudieran aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. De modo que esta insulinoresistencia durante el embarazo significa que hay de pronto desnuda algunas limitaciones en la secreción de insulina, y esto termina de pronto llevando a un defecto significativo en la célula beta del páncreas, sobre el cual debemos trabajar, porque de todas maneras estos cambios nosotros desde el punto de vista de la evaluación de la mujer como tal durante su embarazo no están contemplados. Tenemos que aumenta la resistencia a la insulina, así como también como consecuencia debería tener un aumento en el riesgo de desarrollar una diabetes gestacional. Estos mecanismos todavía no están totalmente identificados, no están claros. Bocas de ceniza. Y no hay mucho publicado con relación a este tema. Sin embargo, Pike fue uno de los primeros en investigar la asociación entre paridad y diabetes tipo 2 y encontró que había una asociación realmente entre la paridad y la diabetes, especialmente con el número de nacidos vivos y con la incidencia de diabetes en las mujeres. Sin embargo, también tenemos una serie de trabajos en donde algunos encuentran relación como en el caso de Mason, en donde encuentra que a pesar de que el efecto temporal diabetogénico del embarazo, ellos no encontraron una asociación entre la paridad y la diabetes. Esto no funciona, pero no importa. Y así otros, por ejemplo, en el caso de Dawson encontró que sí había una relación entre paridad y diabetes. Nicholson encontró que había una mayor incidencia de diabetes en las mujeres que tenían más de 5 embarazos. También María Rosario Araneta y una persona que trabaja mucho en esto de estudios poblacionales como Elizabeth Barrett Connors encontraron que la gran multiparidad estaba asociada con el riesgo de diabetes tipo 2 en una población americana
de origen filipino independientemente de la grasa visceral. O sea que la gran multiparidad encontraron que se asociaba con el riesgo de diabetes después de 6 hijos. Lo mismo que Fowler también encontró que había una asociación entre paridad y diabetes, pero en las mujeres mayores de edad. Encontraron que la gran multiparidad estaba asociada con diabetes en las mujeres mayores. En un estudio prospectivo a 20 años, Gunderson y colaboradores encontraron que digamos que los embarazos no elevaban la incidencia de diabetes en estas mujeres que tenían tolerancia a la glucosa normal durante el embarazo. Realmente este trabajo fue diseñado y fue parte del estudio de investigación que tenía que presentar mi hijo Pablo durante su entrenamiento en su maestría como epidemiólogo y bioestadística. Él hizo epidemiología y bioestadística en la George Washington University, y un día me preguntó: papi, tengo que hacer un trabajo, ¿qué hago? Y le dije: vamos, trabájale a esto. De pronto presentó su trabajo y por supuesto le confirieron su título de máster en epidemiología y bioestadística, y yo le dije: vamos a publicarlo. Un día, vamos a publicarlo, y uno comienza a darle vueltas que vamos a publicarlo. Un día me llamó y me dijo: papi, los chinos nos picaron adelante, y fue con esto: Parity and Risk of Diabetes Mellitus entre mujeres chinas, un estudio cross-seccional en Tongji, un estudio en la corte de Tongji, y en donde encontraron definitivamente que la paridad aumentaba el riesgo de diabetes. En 14.196 participantes elegibles encontraron que la multiparidad estaba asociada con un aumento en el riesgo de diabetes en esta población china. Pero además, casi que simultáneamente apareció otro artículo en donde había una mayor paridad asociada con un riesgo aumentado de diabetes tipo 2 en las mujeres chinas de Singapur, en un estudio de salud. Entonces, ellos encontraron que la paridad es un factor predictor independiente del riesgo de desarrollo futuro de diabetes tipo 2. Entonces, yo le dije: mijo, al contrario, si esto precisamente es una antesala para que nosotros presentemos nuestro trabajo, porque realmente si los chinos también están encontrando lo mismo, pues vamos a mostrar nuestros resultados, porque a nivel de Latinoamérica no hay nada publicado y a nivel internacional hay poco publicado. Entonces tomamos esa decisión y aquí terminamos publicando esto en la revista de Diabetology and Metabolic Syndrome en el 2015. Paridad y riesgo de diabetes entre mujeres hispánicas de Colombia, una evidencia cross-sectional, o sea, una evidencia transversal. Evaluamos la asociación entre paridad y diabetes en 1.795 mujeres posmenopáusicas de la ciudad que cumplían con los requisitos, los criterios para ser incluidas como criterios de inclusión en el estudio. Hicimos el análisis de regresión logística para determinar si había una asociación significativa entre paridad y diabetes sola o en modelos bivariados y multivariados controlados
para BMI, para edad, para cintura, cadera, antecedentes de tabaquismo y antecedentes familiares de diabetes y otras variables. Para este análisis, la variable dependiente fue la historia de diabetes diagnosticada por un médico o como parte de la historia clínica médica del paciente o que estuviera en tratamiento para la diabetes. Aquí están algunas de las estadísticas descriptivas, las variables descriptivas que no voy a entrar en detalle, pero aquí tenemos, por ejemplo, en el grupo de mujeres de 0 parto, 1 o 2 partos, 3 a 5 partos y más de 6 o más partos, en donde se definieron algunas variables interesantes que en este momento no vienen al caso, pero que de todas maneras encontramos que el BMI en los grupos fueron similares, no hubo mayor diferencia significativa. Aquí podemos, dentro de este grupo digamos, poblacional, porque es un grupo que no es de pacientes, sino de parte de un estudio de comunidad, podemos decir que la menarquia, por ejemplo, en nuestra población, aquí de Barranquilla, está alrededor de los 13 años, .4, que la menopausia está entre los 46.9 años, como datos interesantes, pero vamos a concentrarnos en lo que es, porque si no nos tocan la campana. Dentro del análisis de la correlación, calculando el riesgo relativo, encontramos que las mujeres, de acuerdo al número de partos, esto se está moviendo solo, las mujeres de acuerdo al número de partos tuvieron entre la diferencia, haciendo la relación entre 1 y 2 partos con 0 partos, o sea, con las nulíparas, con el análisis bivariado, encontramos un riesgo relativo, un odds ratio 4.5 veces mayor en las de 1 o 2 partos, las de 3 a 5 partos 5 veces mayor y las de 6 o más partos 7.8 veces mayor el riesgo de desarrollar una diabetes. Haciendo el análisis, el odds ratio ajustado para multivariables, que en este caso este ajuste fue para edad, BMI e historia familiar de diabetes, las cifras fueron similares, 5.2 entre 2 partos, 1 y 2 partos versus 0 partos, 5.5 de 3 a 5 partos y 7.5 de 6 o más partos. Y el ajustado a una multivariable, como es el edad, BMI, historia familiar de diabetes, relación cintura-cadera, historias de tabaquismo, lactancia y estado marital, encontramos igual, 5 veces más, 4.1 veces más y 5.3 veces más, todas estadísticamente significativas. En conclusión, este es el primer estudio en investigar la asociación entre multiparidad y diabetes en la población hispana. O sea que encontramos, en resumen, que las mujeres multíparas tienen un aumento de 5 a 7 veces el riesgo de desarrollar diabetes en comparación con las mujeres nulíparas. Y esto es importante porque el peso y la obesidad central son factores claves. Y queremos hacer énfasis en que este grupo de pacientes con el antecedente de multiparidad deben formar parte de un plan especial para hacer estudios de prevalencia y de prevención en cuanto a la posibilidad de que desarrollen su diabetes. Este es el río Magdalena. Ahí hay unos datos curiosos del río Magdalena que vamos a entrar en detalles. Y este es Barranquilla. Muchas gracias.